La zona libre te paga el Por sueldo y vos decís que no favor. sé. Se da cuenta, sí. Después empatamos con Islandia. ¿Cómo le va, Redrado? Bien. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, a ver, por lo menos se rió de algo. ¿Es para no sí. llorar ahora? ¿Cómo estamos, Redrado? La posta, dígame así, sin anestesia. ¿Cómo estamos hoy? Mire, estamos en una crisis cambiaria, tratando de hacer pie. Hoy es central cuando uno está en el medio de una corrida cambiaria, es poder estabilizar el valor del dólar. Y en eso el gobierno ha puesto una batería de medidas, a mi juicio acertadas en el día de hoy, absorber pesos y poder ofrecer una cantidad de dólares para precisamente poder darle tranquilidad a la gente en materia cambiaria. Si esto lo logra conseguir y lo logra seguir en los próximos 15 días, a mi juicio va a haber ganado una batalla, después habrá que dar la batalla por la inflación y por el crecimiento. Hace mes y medio aproximadamente que el gobierno viene tratando de combatir y ganarle una pulseada al dólar. Exacto. Y si uno repasa la historia, no la historia reciente, de los últimos 30 años, 35 años en la República Argentina o más, nadie le gana al dólar. Es una batalla que nunca se gana. ¿Cómo va a hacer este gobierno para aprender a convivir con un dólar que va a tener que pulsar todos los días? Bueno, primero necesitamos un Banco Central que muestre contundencia y no marchas y contramarchas como vimos en los últimos 60 o 90 días. Está claro que hoy el Banco Central ha tomado una serie de medidas, ofrecido una cantidad de dólares, tiene que resolver el problema de las letras del Banco Central que vence mañana y que hay que reprogramarlas a más largo plazo. Bueno, si va desactivando todos esos cortocircuitos que ha habido, a mi juicio va a poder estabilizar el tipo de cambio y después hay que ir hacia los temas de fondo. Lo que usted señala, Santiago, es necesitamos una buena política antiinflacionaria para que el peso vuelva a tener sentido y no siga teniendo siempre que ganarle el dólar al peso. ¿Qué puede esperar o qué le puede decir como economista de tanta trayectoria y renombre, Redrado, a la gente que lo está viendo en su casa? Usted tiene una ventaja que participó en política, pero que no está activamente en un partido, ni está en la oposición, ni está... Bueno, está con Massa, pero digamos, No. un poco alejado en este momento. No, yo tengo una tarea profesional, dirijo la Fundación Capital, que es un equipo económico que ya tiene más de 25 años. A lo que te quería es que no participa activamente a nivel político este año, sí. No, ni este año, ni el año el pasado, ni el anterior. Yo trabajo como economista profesional, trabajo también en el exterior, asesorando organismos multilaterales. ¿Qué le diría a la gente que lo ve como afuera de la política, que no lo ve infectado por intereses políticos? Mire, tranquilidad, es un momento como para desencillar hasta que aclare. Si usted estaba pensando en tomar un crédito, por ejemplo, mejor no es bueno usar la tarjeta de crédito, hay que tratar de usar los pesos que se tiene el salario cuando lo recibe a principio de mes, tratar de comprar la mayor cantidad de cosas, de alimentos para todo el mes. Y bueno, yo creo que esta tormenta va a pasar y por lo tanto no correr, sino tomarla tranquilo. Cuando usted dice hay que comprar alimentos, da un poco de miedo. No, lo que digo es, usar el... A ver, tenemos meses, Santiago, de alta inflación por delante. Entonces, ¿cómo nos protegemos de la inflación? Bueno, comprando cosas que nos puedan ser útiles. Y lo que tenemos es, durante los próximos 3 meses, todavía vamos a tener una inflación elevada. Después va a ir bajando, pero estos próximos 3 meses, usted me pide el consejo para que la gente pueda defender el valor de su salario. Bueno, esa es la manera de protegerse. ¿Cómo se explica todo esto que ha pasado? Porque veníamos a los ponchazos, pero veníamos. ¿Cómo se explica lo que pasó en este último mes y medio que es prácticamente inexplicable? No sé si lo vio al presidente de la Nación en la nota que le da anoche a La Nata, una nota que se graba ayer al mediodía. Un presidente que por momentos trataba de explicar cosas que ni él podía poner en palabras semejante momento que estamos atravesando. Dos cosas. Mi visión es que este equipo estaba preparado para que tuviéramos viento a favor. Y viento a favor significaba que estábamos esperando que vinieran capitales del mundo. Y de hecho vinieron muchos capitales, pero financieros. El mundo tiene viento a favor y a veces tiene algunas brisas en contra. No estaba preparado para alguna brisa en contra, lo descolocó en el campo de juego y empezó a tomar medidas contradictorias que llevaron a esta crisis cambiaria. Eso es lo que explica hoy y por supuesto en el fondo la falta de un plan, Santiago. Usted no puede vivir con medidas diarias. Usted debe marcar el campo de juego hacia adelante, marcar un sendero muy claro para que se pueda expandir la economía, para que haya más consumo, para que haya más inversión y que haya más exportaciones. Faltó un plan económico. Según las estadísticas, estamos entre los países que más cantidad de dólares tienen entre su gente. Digamos, un país que cree históricamente en el dólar.
¿Qué va a pasar con este dólar ahora? ¿Usted cree que el gobierno va a lograr estabilizar o es un dólar que va a ir hacia una tendencia hacia arriba o hacia abajo? ¿Es posible saberlo? Mire, en el corto plazo es muy probable que haga todo lo posible y mi recomendación es: ustedes tienen que estabilizar el tipo de cambio en este nivel, quizás algunos días bajar un poco, otros días subir. Es muy importante también desde el Banco Central de Santiago mostrar que mañana el dólar no va a estar más caro que hoy, porque eso es lo que ha pasado en los últimos 60 días. Entonces, cualquiera que sabe que si compra dólar mañana está más caro, bueno, es un muy buen negocio, y entonces el pesito que tenés vas y compras un dólar. Bueno, lo importante es que en algún momento el Banco Central utilice todo su poder de fuego para hacer que el dólar baje, y que se vea que el dólar puede bajar aún más. Es decir, dar un poco de incertidumbre, porque lo que tenemos también es una gran cantidad de dólares que se está comprando por parte de particulares. Y esto es precisamente por una política que te animó a comprar más dólares. Entonces, esto es central, utilizar el respaldo que tiene el Banco Central, los dólares que tiene, para ofrecerlos en forma certera y mostrar que el tipo de cambio puede bajar. Pero a mi juicio tiene todas las herramientas para poder estabilizarlo en estos niveles. Olga. No, lo que me preocupa un poco es lo que planteaste hace un ratito sobre el tema del plan, ¿no? La ausencia de un plan económico, que es lo que hablamos muchas veces acá. Lo que nadie ve es que tengan un plan. ¿Y crees que se puede hacer un plan, digamos, con tanta cantidad de errores, de marchas y contramarchas, que realmente te da la sensación de que fueran improvisados? Entonces, si no hay plan, ¿cuál es el plan? ¿Qué plan van a armar en tan pocos días? Bueno, hoy hay un programa que está acordado con el Fondo Monetario Internacional, que es un programa solamente que marca un reordenamiento de las cuentas públicas. A mi juicio esto es insuficiente, y yo creo que lo importante de un programa como el de ustedes, Santiago, es dar propuestas propositivas, digamos, de qué manera se pueden resolver estas cosas, digamos, pues si no todos decimos, che, qué mal está todo, y tenemos un ejército de psicoanalistas, ¿no? Y por lo tanto decimos, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Esto hay que acompañarlo con un programa de crecimiento. ¿Cómo se puede crecer en la Argentina? Bueno, hay dos vectores a mi juicio para trabajar. Primero, bajar la cantidad de impuestos. Argentina no puede vivir con un sector privado que el 50% es carga impositiva. De 100 pesos que ingresan a nuestros bolsillos, 50 los tenemos que pagar en impuestos nacionales, provinciales y municipales. No hay ningún sector privado, ninguna empresa que pueda crecer, apostar hacia el futuro de esta manera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, bajando impuestos, pero ampliando la base de tributación. Usted tiene que hacer que más gente pague menos impuestos. Y esto se puede hacer, digamos, los países que lo han hecho, digamos, se necesita una buena administración tributaria. Y el segundo vector es exportar más. Argentina necesita generar dólares genuinos, necesitamos salir de los dólares financieros. Y para esto hay que ganar nuevos mercados, hay que generar una verdadera cruzada exportadora para buscar nuevos mercados para la Argentina. Y esto lo puede hacer el sector público, negociando espacios para la producción nacional. Espero que lo haga. La noticia de último momento tiene que ver con una reunión que hubo hoy, Débora. ¿Qué pasó? Contame. Bueno, mira, después de la reunión, todos los que seguimos un poco la política, la pregunta era si va a haber más cambios en el gabinete. O sea, es que el fin de semana se produjeron dos cambios relevantes. El más trascendente es la salida de Federico Sturzenegger. El gobierno lo desmintió. Sin embargo, la información que yo tengo es que quizá lo que haya en los próximos días no sea un cambio, sí, de funcionarios del gabinete, pero sí la reducción de algunos ministerios, a propósito de esta idea que el gobierno tiene como compromiso, además, con el Fondo Monetario, que es bajar el déficit fiscal. En ese sentido, le quería preguntar a Redrado, porque usted recién dijo, bueno, una de las herramientas es eliminar esta carga impositiva que hace inviable a la Argentina. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto que usted dice con un déficit que tiene que bajar, con un gasto público que se tiene que reducir? ¿Cómo se pueden hacer las dos cosas a la vez? Bueno, usted tiene que bajar el gasto público y a la vez crecer. Y bajar el gasto público, hay una cantidad de reparticiones que tienen contratos de consultoría. Cuando uno mira repartición por repartición, Débora, hay una cantidad de gastos superfluos que no hacen al funcionamiento de un ministerio.
ministerios con el Ministerio de Justicia, 17.000 millones de pesos de gasto en el año, gastos en consultoría que hay en las distintas reparticiones, a veces escondidos. Resulta que contratan a una universidad pública, evitan las licitaciones y entonces de esa manera no sabemos si los precios son transparentes o no. En fin, hay mucha microeconomía para hacer en los organismos públicos sin afectar su natural funcionamiento. Y la segunda vertiente es ampliar la base de tributación. Hoy usted tiene casi más de 1/3 de la economía que se sigue manejando en negro, en el terreno informal. Eso significa 1 de cada 3 trabajadores que no tienen cobertura social. Bueno, lo que usted tiene que hacer es bajar impuestos, ampliar la base de tributación, trabajar con inteligencia artificial para poder justamente buscar dónde hay espacios donde hay gente que no está pagando impuestos. Mire, por ejemplo, en las provincias, usted tiene hoy una cantidad de terrenos que no pagan absolutamente nada, campos que no pagan absolutamente nada. Bueno, está la tecnología. Ahora, en la primera opción, a ver, está la un minuto, conflictividad un minuto. sindical Está la tecnología, social, ¿no? perdón, digo, Sí. con tecnología, con drones, usted puede captar perfectamente Todo. quién está pagando 2 pesos por un campo y quién no está pagando lo suficiente. Hay mucho por hacer en la administración tributaria que le permita a usted bajar impuestos. Con respecto a, recién decía último momento acá abajo en el graph, y me parece que lo que tenemos que informar, nuestra responsabilidad es decirle, contarle a la gente qué pasó hoy, porque hoy era un día que todo el mundo Claro, estaba expectante claro. de acuerdo a qué iba a pasar con los mercados, ¿no? ¿Cómo puede explicar de una manera simple, reiterado, qué aconteció en el día de la fecha cuando todo el mundo tenía los ojos puestos en qué iba a pasar con el dólar, qué iba a pasar con este nuevo gabinete, con estos nuevos cambios en el gobierno? Sí, lo que hizo el Banco Central hoy fue tomar medidas para absorber pesos y para ofrecer dólares. Y ofreció dólares suficientes como para calmar el mercado. Una corrida, Santiago, usted la resuelve con dólares contantes y sonantes. Hay que mostrarle a la gente cuando usted va al banco a comprar dólares que esos dólares los tiene, que los tiene uno a uno y que les puede mostrar a todo el mundo que esos dólares están. En la medida en que usted muestra un Banco Central firme, sólido, que tiene oferta suficiente, trabajó en el mercado presente, hizo una innovación como una licitación sobre los últimos 15 minutos, entonces absorbiendo pesos y ofreciendo más dólares, logró calmar el mercado cambiario. Si lo hace esto en los próximos 15 días, va a estabilizar el mercado cambiario en estos niveles. Confianza es la palabra, ¿no? Confianza, Claro. porque confianza es la clave en toda política En económica. todo, en todo. Por favor, Renato. Sí, Martín, uno de los temores es que esta suba del dólar se traslade a los precios, Sí, claro. que haya más inflación. ¿Vos crees que eso va a ser así? Y en todo caso, ¿cuáles son las medidas para evitarlo? Bueno, en principio golpea fuerte en alimentos. El cálculo que con mi equipo en Fundación Capital hacemos es que aproximadamente entre un 30 y un 50% de la devaluación se traslada al precio de alimentos porque son productos que tienen valor internacional, valor dólar. Entonces, una devaluación de un 10% en el mes se traduce entre un 3 a un 5% en promedio de alimentos. Lo que estamos viendo es que algunos alimentos te crecen un 10%, otros un 2%. En promedio vamos a tener, y sobre todo en los productos que compramos, y por eso mi recomendación, Santiago, que a usted no le gustó tanto, pero tenemos que proteger el poder adquisitivo de la gente. Y en segundo lugar... No, yo le decía reiterado, porque si la solución es salir a comprar, porque va a estar más caro dentro de 15, 20 días, digamos, no, digamos, confianza nada ahí. No, yo digo en estos 3 meses, digamos, lo que pregunta Seferino es clave porque es indudable que la devaluación se traslada a precios, digamos, si usted no hace nada. Pero después no van a bajar, Martín. No, claro, bueno, después dijimos qué es lo que hay que hacer, ahora vamos con eso. Lo segundo es también en los bienes industriales, si vos, los productos industriales, los autos, los productos químicos, tienen una cantidad de componentes importados que también se refleja. ¿Cómo se resuelve esto? Con un plan antiinflacionario. Es decir, si usted devalúa y no toma ninguna otra medida, ya lo vivimos esto. En 2014, en 2016 tuvimos 2 devaluaciones que en 8 meses se trasladaron directamente a precios, entonces no pasó absolutamente nada. Lo que usted tiene que hacer es, en el mismo momento en que está devaluando, es poner un programa antiinflacionario en marcha. Eso se hace teniendo 3 variables en consideración. Usted, para dominar la inflación, tiene que manejar el gasto público, la emisión monetaria y las políticas de ingresos, lo que paga el sector público. Son los 3 botones fundamentales que tiene el gobierno para poder poner una economía o no en funcionamiento. Hoy por hoy, el gasto público crece a un 17,5% anual. La emisión monetaria a un 28% anual. Las políticas de ingresos, lo que paga el sector público a sus trabajadores, a los jubilados, un 22% anual. Bueno, cada variable está por su lado.
Hacer política económica es como tener una dirección de una orquesta. Y hoy lo que tiene es que cada uno de los músicos uno toca música electrónica, otro toca folclore, otro toca rock nacional, otro toca reggaetón. Lo que sale es un gran ruido. Entonces, lo que necesita, si usted quiere tener una inflación del 20% el año que viene, bueno, haga que el gasto público, que la emisión monetaria y que las políticas de ingresos todas crezcan al 20%. Y así genere un sendero, balice el camino para que después en 2020 lo pueda bajar al 15, al 10. Esa es la manera de trabajar para que la devaluación no se traslade a precios. Sí, ahora, todos los economistas que pasan por acá más o menos dicen lo mismo. No, yo lo hice. Sí. Digo, una cosa es decirlo y otra cosa es tener... Digo, una cosa es ser un opinador y otra cosa es ser un ¿Y hacedor. qué le falta al gobierno para hacer lo que usted dice, que es lo que muchos opinan? Y usted lo hizo. No, le falta un plan. Digo, los que volvemos a esto, lo que decimos es devaluar, no solo alcanza, ahora hay solamente un programa fiscal y de austeridad con el Fondo Monetario. Yo tengo varias disidencias con lo que se ha hecho con el fondo. Usted sabe que yo también dije que era innecesario hacerlo, pero en definitiva digo, bueno, ya hecho esto, lo que hay que hacer es complementarlo con las ideas que estamos poniendo. El problema es que el presidente está orgulloso de no tener un plan, porque ellos dicen todos los planes fracasaron. ¿Para qué vamos a fracasar una vez más? ¿O no es así? No, a ver, mi visión es que hay que salir de la economía del día a día, del paso a paso. Digamos, hay gente que cree, y el propio a veces presidente lo dice, que cómo toma decisiones, bueno, paso a paso. Bueno, en política económica la realidad está toda entrelazada. Usted no puede tocar el tipo de cambio y que no le pasa absolutamente nada con los niveles de ingresos, con el nivel de actividad, con las exportaciones. Es todo como tener platitos chinos, hay que llevarlos todos en simultáneo. Hay que salir del paso a paso e ir a una visión más integral. Mago necesitamos nosotros. Sí. Ya. No, un mago no, a ver, no. Un ministro. Es cuestión de sentido común. Estamos diciendo cosas que son muy claras, pero a veces hay gente que yendo o resolviendo las cosas en el día a día, termina creyendo que hay un buen largo plazo. Yo creo que no es así, ¿no? Me llama la atención, Rodrigo, yo no lo conocía, y la otra vez que vino, usted es un tipo muy medido en sus palabras. Usted todo el tiempo está tratando de ser lo menos dañino para la gobernabilidad del gobierno. Hay cosas que sabe y no dice, trata de tener siempre una mirada o de ver el vaso medio lleno. Sí. A ver, yo vivo en la Argentina, como todos ustedes. Sí, tenemos nuestros hijos en la Argentina, queremos que nos vaya mejor y por supuesto lo que buscamos es que arranque esto una vez. Que arranque, que tengamos, bueno, hay una oportunidad para la Argentina, bueno, no desperdiciarla. Sí, por favor. Pero Martín, yo veo a lo siguiente, porque muchas veces también vivimos de ilusiones. Lo peor ya pasó, no hay que hacer ningún tipo de ajuste y un montón de inventos. ¿Qué nos tienen que decir ustedes que son los que saben? Melcoñán habló de pechuguita y calabaza, un menú hospitalario. Estamos ante un momento donde vamos a tener que sufrir, porque los países que bajaron la inflación sufrieron. Bajar la inflación no es fácil. Tenemos un panorama, ya sea con Macri o con quien sea a partir del año que viene, para estabilizar esta economía difícil, o es un ratito y ya pasó. Mire, usted puede poner en orden una economía de dos maneras. Sí. Lo puede hacer con una recesión importante y si no hacemos nada, el camino que va a la Argentina es una recesión. O hacerlo con un programa de ordenar las cuentas públicas y tener un programa de crecimiento. Yo estoy convencido que Argentina puede hacer un programa de crecimiento basado, reitero, en bajar impuestos, ampliar la base de tributación y generar exportaciones, nuevos mercados en donde Argentina se pueda proyectar hacia el mundo. Mire, acaba de ganar un presidente que tiene una muy buena relación con el presidente Macri en Colombia, el presidente Duque. 54%. Bueno, Colombia tiene mucha complementariedad productiva con la Argentina. No tiene, por ejemplo, una industria farmacéutica. Importa productos farmacéuticos de todo el mundo. Argentina tiene una posibilidad de llevar sus productos farmacéuticos, pero hoy pagamos aranceles que son realmente prohibitivos. Bueno, ingresemos a una negociación comercial con Colombia, lo estoy poniendo como ejemplo, a ver cómo podemos hacer que nuestra industria farmacéutica, que hoy exporta $1.000 millones, pueda exportar 4.000 millones. ¿Pero qué esperamos para eso, Rodrigo? Porque yo todo el tiempo cuando escucho estas cosas,
Digo, ¿qué se espera? Otra dirigencia sindical, social, yo le quiero poner a ver un condimento sí. político. Usted dice, una de las variables es controlar el gasto público, ver cómo hacemos para que el sector público, los empleados, lo que gastan, los presupuestos en justicia. Ahora, cuando Duhomne anunció el plan, por ejemplo, de reordenamiento, el Ministerio de Economía tenía toda la patota de UPCN manifestando. El lunes tenemos paro general. Se adhieren todos los sindicatos, las organizaciones sociales, los gremios del transporte. Entonces, a veces también, digamos, uno choca con esta realidad. Querés tocar intereses de algún sector y no se puede. Bueno, es que la clave en lo que usted menciona del sector público es no tocar la planta permanente. Es decir, hay muchas cosas que son contratos, consultoría y demás que no hacen a la planta permanente. Los tiene tocándole el bombo en la puerta y cortándole la No, pero lo que usted tiene que plantear es un programa de crecimiento. Si usted no plantea una expectativa que hay un crecimiento hacia adelante, es muy difícil que se pueda plantear otra expectativa en la sociedad argentina. Entonces, convoque a un plan de crecimiento que realmente nos genere nueva expectativa a todos los argentinos. Hay un tema. Martín, un ministro coordinador como Nicolás Duhomne que absorbe finanzas, pero hasta ahí, ¿no? Que no se, cuando el sábado estalló la novedad de que se iban Cabrera de producción y Aranguren de energía, en las redacciones los periodistas decíamos, bueno, ahora bajan otros 2 ministerios. Y no fue así, ¿no? Podrían haber sido secretarías. Sí. Ahí, y eso te quería preguntar, ¿cómo pesa? Porque evidentemente en esa situación de que no fueron reducidos a secretaría, está pesando el tridente Peña, Quintana, Lopetegui. Es decir, que ahí hay como una tensión, una pulseada de la política para que Duhomne, bueno, tenga poder, pero un poder hasta ahí. Y yo quería saber cómo funciona eso en un esquema, en un contexto de crisis cambiaria, esa tensión que se ve todavía, que no está resuelta, ¿no? De hecho, los ministros no van a jurar hasta el jueves, puede haber novedades, hay un feriado entre medio, puede seguir habiendo novedades, pero no sabemos de qué tipo, si se van a bajar ministerios o sigue ese ministro coordinador con un poquito más de poder. Bueno, es importante que se clarifique el esquema de quién toma decisiones, cómo, cuándo, o sea que estas cosas tienen que pasar rápido. Por suerte, la pelea o la batalla cambiaria la está dando el Banco Central y su equipo y, digamos, no necesita de clarificación para un plan de crecimiento, para un programa económico, para realmente poner en caja la inflación. Necesitas de todo el resto y necesitamos un funcionamiento, por lo menos, de coordinación entre ellos. Son todos muy buenos profesionales. Está claro que el que tiene la lapicera para muchas de las cosas que estamos hablando, como por ejemplo en materia impositiva, no hablamos, pero en materia crediticia, hay mucho para hacer con la banca pública, por ejemplo, para poder prestarle a los sectores productivos. La banca pública tiene una gran ventaja, Santiago, que es que tiene una cantidad de depósitos de empleados públicos. Esos depósitos pagan tasa cero. Por lo tanto, usted lo puede represtar a tasas razonables al sector privado y esa es una manera muy importante de poner la economía en funcionamiento. Pero bueno, en la coordinación entre ellos, pero es muy importante saber que el que tiene la lapicera para estas cosas, para bajar impuestos, para trabajar sobre el mercado de crédito, es el ministro de Hacienda. Así que hay que coordinar con él para que la producción pueda tener los resultados que todos queremos. La verdad que es muy esclarecedor, un minuto, es muy esclarecedor escuchar a Martín Redrado y es muy esclarecedor escucharte a vos. Buenas noches, Hola, señora. Martín. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Viejos amigos con Martín. Exactamente. ¿Qué te pasa en este momento? ¿Cómo lo estás No, que transitando? estaba escuchando atentamente y le quería, si me permiten, Adelante, por hacer favor. una Sí. pregunta más. Martín, hay muchos empresarios, de este tema no lo oí hablar, que están siendo subsidiados. Tema Tierra del Fuego, por ejemplo, para poner un ejemplo. Eso lleva mucho dinero. Sí, claro. Del dinero público, vamos. Y hay gente que está ganando mucho dinero. En el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, estamos comprando los teléfonos mucho más caros, pudiéndolos comprar más baratos, porque hay un costo que tenemos acá, costo argentino, diríamos. Yo sé que se han hecho negociaciones con los sindicatos. Sí. Me parece que eso debería, así como vos decís, hilar finito en cada lugar donde hay consultorías y demás, esos vicios que fuimos creando desde la protección industrial, que no significó un aumento de las ganancias en la Argentina, en serio, ¿eh?
Sin Yo duda, sin tengo duda, la sin duda. experiencia desde la época de Alfonsín para adelante de eso. No, me parece muy importante, Graciela, este concepto de que si subsidias tiene que haber un beneficio para toda la sociedad. Y aquí no ha habido, o hay que replantear un esquema de quid pro quo. Es decir, la clave es generar más empleo en Tierra del Fuego o generar un empleo de calidad. Generar una especialización productiva en donde quizás no haya que hacer teléfonos celulares, pero sí se pueden hacer aire acondicionados o sí se pueden hacer, pero digamos, lo que no está pasando también ocurrió cuando bajaste retenciones. No le pediste un compromiso al sector privado de cómo iba a agregar valor, de cómo iba a industrializar más. Entonces, yo no me opongo a los subsidios en la medida en que genere, primero que sean transparentes y que sea una línea del presupuesto en donde todos sepamos que estamos subsidiando alguna actividad. Pero en segundo lugar, pública además, ¿no? Que sea pública, por supuesto, por eso digo en el presupuesto, pero además que tengamos bien claro cuáles son los beneficios sociales. Y en materia de Tierra del Fuego, mi visión es que hay que repactar las condiciones para que haya más empleo de calidad. Sobre todo me parece a mí porque no hay ningún estímulo a ciertos gobernadores para que creen trabajo genuino y retengan su gente o llamen más gente cuando vos tenés industrias que son parasitarias en realidad, ¿no? Sí, María Julia. Y me parece que ahí... Sí. No, termina la frase, por favor. Quería terminar sí, con el por favor. de la apelación, porque está, y muy claramente, la apelación a la responsabilidad política que está en primer lugar. Pero también hay otras élites con responsabilidades, y una de ellas es la empresarial, ¿no? Por supuesto, Sí. la Una dirigente. pequeña Sí. información sobre la reunión de la mesa chica de hoy. Hablando con uno de los que estuvo allí, le pregunté esto de los posibles cambios de gabinete. Me dijo, solo lo sabe Mauricio Macri. Esto, bueno, es la clásica que nunca él deja trascender esto, ni siquiera hacia sus más cercanos colaboradores. ¿De qué hablaron? Bueno, del dólar, del acuerdo con el fondo y de que si todo sale bien, lo que ya sabemos todos, que la plata llegaría parte de la En el plata próximo al fondo. semestre. El jueves. Ojo el jueves que Ahora, juega Argentina, pero los ministros de dijeron, qué suerte, Macri tranquilo, entretenido, a los 2 minutos volaron 2. Ojo el jueves, ¿eh? Sí, sí. Que hay Ahora, partido. Y la pregunta es la siguiente. En uno de los lugares o de los sectores que sí había comenzado a funcionar o donde sí había inversiones extranjeras que estaban analizando seriamente seguir la exploración y el crecimiento, es Vaca Muerta, es el sector petrolero y de gas y de no convencionales. Digo, la llegada de Iguacel a ese sector, ¿qué nos puede hacer suponer con relación al precio de la nafta? ¿Que el gobierno va a seguir va a empezar a intervenir en el precio de la nafta o que no, que le va a pasar lo que pasó hasta acá? No, yo diría que hay que verlo todavía trabajar, me parece que todavía es prematuro, pero indudablemente tenemos un problema con todo el tema tarifario. Indudablemente ha habido temas que hay que, sobre todo, trabajar en ser mucho más específicos, segmentar quiénes tienen capacidad de compra, quiénes no las tienen, especificar cuáles son los barrios en la ciudad de Buenos Aires, que digamos, es distinto Mataderos que Recoleta, y por lo tanto, a mi juicio, merece una revisión toda la política tarifaria, No, pero yo digo, precisamente si el para que sector- paguen los que tienen. Si crees que el sector se ve debilitado o fortalecido o está de acuerdo con la designación de Iguacel en lugar de... Bueno, si vos mirás hoy cómo reaccionaron las acciones de las empresas Cayeron energéticas, todas, decís sí, que no. todas. Yo diría que hay un compás de incertidumbre. Hasta ahora parecía que se iba en una dirección. Si este nombramiento trae aparejado nuevas políticas, a mi juicio es una oportunidad para hacer más pareja la carga tarifaria. Sí, Severino. No, vos hablabas de la dificultad para encarar negociaciones económicas internacionales. Así es. Viste, el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, puesto que vos ocupaste, Exacto. vos fuiste secretario, tiene 26 años. ¿Vos crees que con 26 años se puede negociar con Colombia? Son todos buenos negociadores. Con Rusia. 26, está viendo el Mundial ahora, ¿no? O sea, hay muchos nombramientos también, en este gobierno como en el otro, en este menos, en el otro había muchos. En este me parece que hay nombramientos de personas que no conocen la economía real. ¿No te parece a vos? Bueno, a mí, Seferino, no me gusta hacer críticas a las personas, sino a las políticas. Y digo, aquí sin duda no hay una política comercial externa de ganar mercados internacionales. Esto también depende, hay parte en Cancillería, parte que está en producción. Bueno,
Dante Sica, cuando yo era vicecanciller, él era secretario de producción, con lo cual trabajé junto a él. Es un profesional muy competente, con lo cual digo, se trata de las políticas. Creo que hay una oportunidad no solo de mirar a Colombia, sino de mirar al sudeste asiático, a países como Vietnam, como Corea, Corea del Sur, digo, como la India, que son complementarios a la Argentina. Y bueno, es de esperar que entonces, más allá de los hombres, las políticas se pongan en su lugar. Pero con 26 años es difícil, ¿no? Bueno, eso Pero decirlo. tiene razón, sí, Martín. sí, a ver, tiene, un minuto, sí. Martín, Sí, claro. vos dijiste varias veces que falta un plan de crecimiento. Así es. La pregunta es, ¿por qué no lo tienen? Y la segunda pregunta es, si crees que la llegada de Dante Sica puede cambiar eso. Bueno, mi visión es que el gobierno estaba confiado de que arreglando 2 o 3 cosas iban a venir las inversiones y que el solo hecho de tener ciertos nombres en la cancha es como que en la camiseta ganabas el partido, ¿no? Y realmente el partido hay que jugarlo 90 minutos, nadie gana un partido antes de jugarlo, y eso sin duda los encontró muy confiados y después encontraron que la realidad era bien distinta. Bueno, llegó el momento en que se dieron cuenta después de 2 años, quizás que también en varios diálogos que he tenido con algunos de ellos siempre me respondían cuando uno de buena onda les dice, Santiago, lo mismo que yo les estoy diciendo acá, esto parece que deberían mejorarlo con esto. Siempre a mí me respondían con las encuestas. Me decían, bueno, pero las encuestas no dan bien, digo, ¿para qué cambiar? Y esto era lo que ocurría hasta el año anterior. Quizás esta idea de, bueno, si la opinión pública me está apoyando o si la idea es, si no estamos nosotros, viene el cuco, viene lo anterior, y nadie quiere lo anterior. Lo que queremos es algo que pueda superar, es decir, ni el ajuste ni volver al pasado. Pero bueno, hasta ahora eso les dio resultado. Y uno puede decir, desde la política les ha ido mejor que desde la economía. Es el momento en que realmente las dos cosas no están yendo bien, es el momento de cambiar, es el momento de tener un plan económico. La llegada de Dante Sica, bueno, depende. Esto no lo conté nunca, Santiago. A ver. A mí me ofrecieron ser ministro de Producción en septiembre del año 2002. Pero yo era vicecanciller en ese momento y realmente estábamos en una gran actividad. ¿Y sabe por qué dije que no? Porque lo primero que hice es mirar qué era lo que podía decidir. Tenemos un gran ministro como Labaña en ese momento. Me llamó, me dice, Duhalde te va a ofrecer esto y yo estoy de acuerdo, realmente mucho respaldo. Pero lo que uno tiene que saber cuando va a asumir una función es que con la lapicera, ¿qué es lo que puede resolver? Y un ministro de Producción no puede bajar impuestos, no puede dar créditos, no puede subir o bajar aranceles para poder proteger o no. ¿Y para qué sirve? Bueno, en realidad sirve estando dentro del Ministerio de Economía, es que sea Ministerio de Economía y Producción. Entonces, el mismo ministro tiene las posibilidades de poder jugar con los distintos instrumentos que pueden ayudar a la producción. Pero en definitiva, se trata de un gran profesional que ojalá utilice su capacidad de influencia, pero tendrá que utilizar su capacidad de persuasión para lograr las medidas que quiere. Graciela, ¿tuviste miedo estos días? ¿Tenés miedo por la situación que estamos atravesando? No estrictamente, miedo no. Por la delicadeza, sí, ¿no? atención sí, Atención. pero no miedo, porque, a ver, cuando uno compara, porque pasó por situaciones anteriores similares, ve que pasó por muchísimo peores, ¿no es cierto? Muchísimo peores, y en circunstancias mucho más dramáticas. Por ejemplo, y corregime por favor, corrígeme los que sepan de esto. Cuando fue la crisis del 2001, hubo una decisión del Fondo Monetario Internacional de salvar a Brasil y dejar caer a Argentina como ejemplo de lo que le pasa a un país deudor. Y hubo una decidida toma de política, de posición, y la vivimos, y así nos fue de mal. A mí me parece que esta vez se aprendió en todos lados. Me parece que este gobierno, que no improvisó en la ida al fondo, yo creo que lo del fondo se venía trabajando ya hace unos meses, toda la política de seducción con Lagarde me parece que hay que mirarla, no fue hecha de un día para otro, de seducción en el mejor sentido de la palabra, eso, digamos, la política, porque creo, me parece que o Macri o quien sea, o todos sabían que la economía argentina era débil, muy sensible a cualquier cambio de viento fuerte en el exterior,
que se produjo. La tormenta perfecta tuvimos acá, ¿o no, Martín? Con la sequía, con la soja, disminuyó el ingreso, en la suba de tasas en Estados Unidos y por ejemplo, cuando se estaba intentando hablar con Europa para establecer un mercado, Europa es presionada por el propio Estados Unidos, se cierra absolutamente. Esto estábamos hablando de buscar otros mercados, es posible que en otros países se pueda, pero está claro que no es fácil, que la competencia va a ser muy dura y que nosotros no tenemos una economía competitiva, porque no la construimos, ni siquiera cuando hubiéramos podido, a lo mejor en 2000. A ver, México, ¿qué dice la mexicana? No, Sí. no, lo que yo creo es que se habla mucho, incluso el presidente lo mencionó en la entrevista con la Nata, se habla mucho de lo que pasa afuera, ¿no? De los elementos negativos que no ayudaron. El contexto, claro. Sí, del contexto internacional que no ayuda. Pero ¿por qué otros países no les pasó lo mismo? Que también devaluaron el peso, pero no vivieron esta corrida, no vivieron este problema grave que estamos viviendo nosotros. O sea, ¿por qué no les pasó? Bueno, porque estaban más preparados. Mire, la clave hoy de un hacedor de política económica que está sentado en Malasia, en la India, en Sudáfrica o en la Ciudad de México, es cómo administramos los ingresos y las salidas de capitales que son muy volátiles. Hoy se pueden mover miles de millones de dólares tocando una tecla de una computadora, salen y entran de los países. Entonces, lo que deben hacer los países es políticas anticíclicas, es decir, guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Por ejemplo, un banco central, juntar muchas reservas y usarlas en el momento que las necesita. Desde el gasto público, poder ahorrar mucho para poder bajar impuestos cuando se necesita. Esto es lo que han hecho muchos países y lo que no hizo la Argentina. Exacto, por eso decir. digo, estábamos preparados para el viento a favor y no para una brisa en contra. No tenemos una crisis financiera internacional, tenemos más volatilidad, tenemos más una economía financiera en donde hay momentos en que se cierran los mercados internacionales y momentos en que se van a abrir. Entonces, bueno, hay que tener esa agilidad, pero estar preparados para los buenos y para las malas. Renata dijo en un momento, ¿qué pasa con el trabajo que no sea el trabajo privado? ¿Qué pasa con la creación de ese trabajo que nunca termina de llegar? Que parece que ahí reside un poco la cuestión nuestra, ¿no? Un país que nunca termina de arrancar porque no se crea trabajo genuino. Sí, y sobre todo trabajo de calidad. Digo, nosotros tendríamos que estar sacando la mirada del día a día y estar planteándonos que un chico que hoy sale de la escuela secundaria va a tener por lo menos 7 empleos durante toda su vida profesional, 3 de los cuales ni los conocemos. Con lo cual tenemos que generar incentivos para la capacitación. ¿Cómo se hace eso en otros países? Deduciendo de los impuestos a las ganancias lo que se invierte en capacitación. Es decir, usted incentiva a las empresas a que paguen menos impuestos a las ganancias, pero no que eso lo distraigan, sino que eso lo inviertan en hacer que sus trabajadores puedan aprender día a día. Bueno, esa dinámica de capacitación permanente es como podemos generar empleo de calidad. Sí. Martín, a mí lo que me gustaría preguntarte es algo que afecta directamente al bolsillo de la gente. A ver, acá se han hecho muchos esfuerzos, la racionalización de tarifas, ahora no sé cómo seguirá, pero ha sido un esfuerzo grande. Tasas a 40% para tratar de controlar el mercado es un esfuerzo enorme para la sociedad y el aparato productivo. ¿Qué es lo que el gobierno no está haciendo en materia de inflación? Porque es la enfermedad que sigue alimentando este fuego, digamos. El del dólar, el de las tasas que hacen falta que sean estrafalarias para... ¿Qué es lo que el gobierno no hace o debería hacer para controlar la inflación? Bueno, el gobierno tuvo un enfoque equivocado de cómo resolver la inflación. Se habló de un esquema de metas de inflación donde se utilizó la tasa de interés como el único instrumento para poder anclar las expectativas inflacionarias. Eso lo que hizo fue atraer muchos capitales golondrinas. Subiste la tasa el año pasado y lo que hiciste es atraer una cantidad de capitales que entran y salen muy rápido. Hicieron el mejor negocio financiero del mundo el año pasado fue precisamente traer dólares, cambiarlos por pesos, comprarle back y después a los 3 meses volver a irse. Eso realmente es algo que perjudicó a la economía y no pudo bajar la inflación. Entonces acá nos equivocamos en qué mecanismo utilizamos para poder bajar la tasa de inflación. Entonces lo que hoy hicimos es tiraron el programa de metas de inflación por la ventana y ahora hay que reemplazarlo. Hoy por hoy, digamos, estás devaluando y no tenés un programa antiinflacionario. Hay que reemplazarlo.
hace un rato yo te decía, necesitamos un programa que balice el camino del gasto público, la emisión monetaria y las políticas de ingreso, los 3 botones que toca el sector público, los 3 que vayan en una misma dirección. Así bajas la inflación. Ahora, el tema, un minuto. Sí. Por ahora solamente se está quedando con el tema gasto público. El tema es que una vez que te han mentido tanto, ya no crees en nada, digamos, porque nadie preguntó por la inflación cuánto iba a ser. El gobierno salió y a las empresas le decían que negociaron con un 12% de inflación anual. Imagínense la fe que se tenía, no sé en qué se basaban para tirar ese número. Bueno, cuando se pierde la credibilidad hay que recomponerla día tras día. Por eso cuando comenzábamos esta charla decimos, bueno, hoy se ganó un primer round. Bueno, Claro. hay que ganar varios Confianza en la palabra. hay que ganar varios rounds para recuperar la ¿Y confianza. usted estaría dispuesto a formar parte de este proyecto, de este gobierno o Mire, no? yo estoy muy bien en el sector privado. No quiere saber nada, usted sí. No, estoy muy bien, es un buen momento en donde, digamos, puedo ayudar Justo a mucha ahora. gente. Justo ahora. Tal vez dentro de unos meses. Esta semana. No, creo que cada Que uno... se haga cargo, joder, Magoya, sí. Sí. Además, ¿con qué plan? ¿Con qué plan? Como- ¿Cuál es el plan? como De decía- Narváez tiene un plan, seguro que Tengo decía, un tengo un plan, plan, tengo decía, tengo un Por plan. eso. Como decía Ortega, el hombre es el ser y sus circunstancias, ¿no? Y mis circunstancias son hoy en el sector privado, ayudando. Lamentablemente hasta el año pasado estaba ayudando a mucha gente a que pudiera invertir. Ahora queda alguna gente que está invirtiendo, le digo. Por Mire ejemplo, le voy a dar una cuota de optimismo también. qué bueno Hay eso, gente sí. que pide mi asesoramiento en el sector energético, Sí. en el sector telecomunicaciones. Son 2 sectores Kamikaze. que están Ahora- algunos que creen en el futuro argentino. A ver, Graciela, vos que las viviste, vos las viviste todas, No, casi todas. no todas, no. Sí. Sos como el viejo Vizcacha, escucha. Soy vieja. Eso es lo que quería decir. No sos vieja, sos atemporal. Lo que tenés No. vivida y no de gusto. Y te han pasado de todo. Cosas muy, muy, muy fuertes, muy feas y cosas hermosas. Has visto buenas, malas, todas. Sí. ¿A esta ya la viviste o no? A lo que estamos pasando ahora. Ya te dije, de esta intensidad he vivido peor. El 2001 fue terrible para mí, muy frustrante, muy... Además me sentí responsable, así no haya tomado una sola decisión en economía, pero por formar parte y por sentido de responsabilidad. Es más, cuando yo me retiré, dije, debemos tener la sensatez de apartarnos de la política y ayudar a quien venga, porque somos responsables de esto. Después nunca volví a vivir igual. Lo que sí viví, y en los años del desperdicio de oportunidades a partir del momento especialísimo que tuvieron los países emergentes, no solo la Argentina, cuando empezó a haber un crecimiento y no supimos hacer los fondos anticíclicos, del que hablaba Martín. En este país se desperdició ese dinero, se quiso hacer algo que en un momento yo había escuchado mucho en la época en que se quería cambiar la matriz de la Argentina, crear una burguesía nacional que fuera leal al país, etcétera, un poco mirando Porto Alegre, Brasil, etcétera. Y lo que se creó fue un atos de amigos que se aprovechaban de negocios. Eso es lo que estuvimos viendo. Un desperdicio de esfuerzos, de esperanzas y además de oportunidades. Y empezar a cubrir cuando la cosa se puso fea, del 2011 para adelante, empezar a cubrir con empleo público, empleo público, empleo público. Y esos vientos traen estas tempestades. Si vos querés preguntarme, si me preguntás concretamente, ya me lo preguntaste, si yo tuve la misma angustia que en el 2001, no la tuve. Sé que no es fácil, sé que nadie dijo que era fácil, sé que en todo caso uno puede hablar de ingenuidad de este gobierno, de convicción de que si se anunciaba lo mal que estábamos iba a ser peor, o íbamos a sacar la esperanza. Eso le pasó también a Alfonsín. Cuando Alfonsín asumió, él tenía 2 deudas muy pesadas, una era de sangre, la otra era económica, y él dijo, no le vamos a tirar todo de golpe a la sociedad porque ha demasiado sufrido,
más tarde, más temprano, la sociedad termina de ser partícipe. Ahora, lo que de dice eso. Graciela es importante. Esto no tiene nada que ver con la crisis del 2001-2002. Porque me parece que ese es un mensaje verdadero, además de ser optimista. ¿Vos pensás lo mismo? No, sin duda, además dar datos específicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, nadie tiene créditos en dólares. Es decir, una de las cosas más importantes es que, digamos, se ha movido de manera muy importante nuestra moneda y por suerte no hubo ese tema ficticio de que se le dio gente créditos en dólares que después eran impagables. Entonces, primero, no tenemos, cuando uno mira activos y pasivos de la Argentina, del sector público, del sector privado, nuestro y de las empresas, digo, de las familias argentinas, tenemos nuestros activos en pesos y nuestros pasivos en pesos. Entonces, si se mueven las monedas, no quedamos como Tupac Amaru descuartizados, como nos pasó en el 2001. En segundo lugar, tenemos un sistema financiero que seguramente todos los que nos están mirando no les gusta el banco, es caro y demás, pero les puedo asegurar que en materia de liquidez y de solvencia, es decir, de las espaldas que tiene el sistema bancario argentino, hoy superan los estándares más altos internacionales. Esos estándares se ponen en la ciudad de Basilea, Suiza, que es donde están el banco de todos los bancos centrales. Entonces, hoy Argentina supera los estándares de Basilea. También tenemos un nivel de deuda que es muchísimo más bajo que en el 2001. Y cuarto lugar, los precios de las cosas que Argentina le vende al mundo son el doble o el triple de lo que era en el 2001. Con lo cual, si alguien le dice esto es un 2001, respóndanle no con opinión, sino con estos 4 elementos. Baja deuda, no hay descalce de activos y pasivos, el sistema financiero está mucho más robusto y las cosas que vendemos al mundo tienen otro precio mucho más caro que en aquel momento y no van a volver a ese momento. ¿Por qué? Porque hoy la gente consume mucho más alimentos que en ese momento. Gracias, Redero, por estar